Somos cuerpo físico, somos mente, emociones que están totalmente ligadas. Las emociones se terminan manifestando físicamente. Exactamente. Porque el cuerpo ha estado sosteniendo, aguantando todo ese estrés, por llamarle en una sola palabra, ¿no? Pero ese estrés, esa tensión sostenida en diferentes partes del cuerpo, tiene su cuota a nivel físico, literalmente. Salir constantemente con nuestros niños al jardín. Lo más simple, lo más natural es eso. Y no solamente por el tema de earthing, de hacer tierra, sino por la exposición al sol. Nirdosh nació en la Ciudad de México y se graduó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac de México y emprendió un viaje alrededor del mundo para encontrar la manera de unir la medicina occidental y oriental. Experimentó y fue entrenado en diversas metodologías de sanación y transformación en India, Tibet, Europa, Estados Unidos y México, que le permitieron crear el Instituto de Body Medicine. Body Medicine es un enfoque actualizado e integral unificando la medicina convencional con todos los abordajes complementarios para la sanación. Busca la causa raíz de cualquier síntoma o enfermedad, incluidas situaciones emocionales, mentales, físicas, toxicológicas, energéticas y espirituales, y ayuda al paciente a encontrar el camino de regreso a la armonía y al bienestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del día de hoy. Hoy quiero hablar sobre que todos somos una unidad integral entre mente, cuerpo y alma. Y en ese sentido, la medicina integral pretende abordar la salud o los desbalances o desequilibrios en contraposición desde la causa, no desde la reactividad cuando ya estamos enfermos. Y por eso tengo hoy en el estudio a Nirdosh Gora, que no creo que haya nadie mejor para hablar de este tema con nosotros. Bienvenido. Gracias, Dalia, qué gusto estar aquí contigo y sí, feliz de hablar de este tema que, pues bueno, es mi día a día y es mi realidad también, entonces gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría preguntarte, hablando de que somos esta unidad y de que no solamente somos pues cuerpo, que generalmente en la medicina convencional tratamos el cuerpo, tratamos los síntomas. En la medicina integral tratamos las emociones. ¿Somos nuestras emociones? Pues bueno, me da gusto que lo preguntas de esta forma, porque sí somos nuestras emociones, pero no solo somos nuestras emociones. Y no solo somos nuestro cuerpo. Y no solo somos nuestra mente ni alma. Ese es el error bajo el cual, o la creencia errónea bajo la cual hemos vivido por muchas décadas ya, que ha sido instalado por el sistema de salud convencional, que está completamente enfocado en el cuerpo. Hay una parte que también se ha enfocado un poquito en la mente, que es todo el área de la psicología. Claro. Pero casi todo se le achaca y se culpa a desbalances o supuestos errores físicos. Miden los neurotransmisores, miden las hormonas, miden los nutrientes en el cuerpo, y cualquier síntoma, signo o llamada enfermedad se culpa a la parte física. Sin embargo, ya estamos viviendo en un tiempo, como estábamos platicando tú y yo antes, que es innegable, establecer que somos una unidad integral, tal como tú lo dijiste. Somos cuerpo físico, somos mente, emociones que están totalmente ligadas. Un proceso emocional es físico también, un proceso mental es bioquímico también, un proceso físico está modulado por sustancias químicas y pensamientos también. Todo está interconectado y no se puede separar. Entonces, sí somos emociones, pero casi nadie habla y nos explica qué son las emociones, cómo funcionan, cuáles son su función o su propósito de cada una de las emociones en nuestro cuerpo, en nuestra salud y en nuestra vida. ¿Para qué nos sirven las emociones? Es un proceso natural de nuestro cuerpo. Cada emoción está modulada por una combinación de neurotransmisores y sustancias químicas que se liberan en nuestro cuerpo. De hecho, una emoción es una combinación de sensaciones que percibimos. Percibimos sensaciones en la piel, en nuestro pecho, en el ritmo cardíaco, en nuestra respiración, a veces en el estómago, en diferentes partes, en nuestra cara.
según la situación que estamos viviendo, según lo que estamos percibiendo e interpretando con nuestra mente de lo que está sucediendo, y eso genera una reacción física, de hecho bioquímica, que se liberan todas estas sustancias y generan cambios en el cuerpo. Esos cambios los sentimos y los interpretamos como miedo, enojo, amor, emoción. En español usamos muchos, tengo emoción, pero ¿qué emoción? Tengo mucha emoción. Exacto. Claro. Etcétera. Entonces, las emociones son simplemente esta respuesta bioquímica, es un movimiento energético corporal que es una reacción, una respuesta a algo que está sucediendo externamente o internamente también. Puede ser simplemente una reacción, una respuesta a nuestra narrativa en ese momento. Entonces, esa combinación de sensaciones la interpretamos, le damos una etiqueta como una emoción, pero siempre tiene una función específica. Nos ayuda a responder a eso que está sucediendo externamente o a eso que yo estoy interpretando de lo que está sucediendo. Hay ciertas emociones que las hemos clasificado, se han clasificado como negativas, que no existen emociones negativas y positivas. Yo las clasifico más como cómodas o incómodas, placenteras o displacenteras. Pero esas que son más displacenteras son estrategias bioquímicas, fisiológicas que nos ayudan a responder a estas situaciones, que muchas veces son percibidas como amenazantes o peligrosas. Lo primero que se detona es el miedo. Es la emoción más inmediata para responder a estas situaciones. Y que el miedo nos sirve en muchas ocasiones para ponernos a salvo, ¿no? El miedo es vital. Claro. El miedo lo necesitamos todos. Ahora, el miedo generalmente es desencadenado en una situación que tenemos que responder para sobrevivir. Pero el día de hoy, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos, es rara la situación en la que nos podemos enfrentar en nuestra vida cotidiana que realmente sea de vida o muerte. O sea, a este león que a ese león que desencadena nuestro escenario de lucha-huida. Exacto. Es casi inexistente. Claro. Sin embargo, todos estamos desencadenando respuestas de miedo todos los días. Por supuesto. Y eso es por nuestra narrativa interna y nuestra interpretación de lo que supuestamente está sucediendo. Entonces, todos los neurotransmisores que generamos son como si estuviéramos ante un león, aunque no lo estemos. Exacto. Y eso sostenido en el tiempo es lo que finalmente nos enferma, o hay emociones que nos sanan. Exactamente, las dos. Ok. Entonces, como ahorita dijimos, estas emociones, que son procesos integrales biológicos, necesitan estar ahí, los vamos a seguir teniendo toda la vida, es parte de nuestra biología. Y su intención, especialmente miedo, enojo, tristeza también, tienen una intención de ayudarnos a sobrevivir ciertas situaciones, sean reales o sean imaginarias. Claro. Ahora, nos llevan, de hecho, en la segunda ley biológica la segunda ley biológica nos explica exactamente cuál es el proceso por el cual pasamos de miedo a enojo a tristeza y cuál es el propósito de cada una de ellas. Okay. Para ayudarnos a sobrevivir y salir adelante de estas situaciones difíciles de la vida. Y es completamente natural y de alguna forma son benéficas para nosotros. Pero como tú lo acabas de decir, cuando nos quedamos aferrados, sostenidos, en alguna de estas emociones por un tiempo prolongado, que estas emociones, especialmente el miedo y el enojo, no deben de durar más de 1.5 minutos o 2. Wow. Biológicamente. Okay. Porque cuando nos sale un león, nos saldría un león en la selva, ¿cuánto tiempo tenemos para sobrevivir? Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Entonces, toda nuestra biología está diseñada para poder responder con miedo, con enojo y con todas las sustancias químicas y los cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, muscular del cuerpo, para aguantar esa respuesta 1 a 2 minutos. Okay. Si lo sostenemos más tiempo, empieza a generar desequilibrios en diferentes partes del cuerpo. Y depende cuánto tiempo y qué tan intenso lo sostenemos, son las consecuencias que va a tener. Generalmente se manifiestan con síntomas o signos físicos, que luego se les dan etiquetas llamados diagnósticos o enfermedades. Claro. Ahora, me es muy interesante todo esto que me estás diciendo y quiero que me cuentes, hablaste ahorita de la segunda ley biológica, quiero que nos platiques un poquito de las 5 leyes biológicas que son, pero te quiero hacer una pregunta de esto que estás diciendo, de estos síntomas. ¿Existen síntomas específicos para ciertos desbalances específicos? De hecho, es muy interesante porque acabas de hacer la pregunta que la gente descubre cuando aprenden las 5 leyes biológicas. Okay. Es una maravilla conocer las 5 leyes biológicas. No es un conocimiento para médicos o para psicólogos o para un
una especialidad en el campo de la salud. Es un conocimiento que cualquier persona puede tener en su vida. Y es uno de los conocimientos más empoderantes que existen. ¿Por qué? Porque nos permite entender exactamente cómo un pensamiento o una emoción específica sostenida me va a generar un desequilibrio en las amígdalas, o en los senos paranasales, o en la tiroides, o en el parénquima del hígado, o en la próstata, o en las glándulas mamarias, etc. Depende de lo que estamos percibiendo, cómo lo percibimos. Y si nos aferramos a ello, esa parte del cuerpo va a empezar a desequilibrarse, a compensar, para ayudarme a tratar de salir adelante de esta situación que estoy enganchado. Y entonces va a generar un estrés focalizado en esa parte del cuerpo que nos va a dar síntomas, porque el cuerpo no puede aguantar tanto tiempo. Y es este refrán, ¿no? De lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Tal cual, poco. Tal cual. Y eso que acabas de decir es clave. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a callarnos todas las situaciones difíciles de nuestra vida y a tratar de resolverlo todo solitos, ¿no? Yo puedo, y yo soy fuerte, y yo no soy débil, y no puedo ser vulnerable, y no puedo mostrar mis dificultades. Entonces, si lo callamos, se va a ir a algún lugar del cuerpo. Y hay muchas situaciones, y lo vemos cuando tenemos todo este proceso por el que pasamos fisiológicamente. Vemos que, por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación, se me presenta una situación que de repente es muy difícil de tragar. O sea, esto que se me está presentando, una situación en el trabajo, un contrato nuevo, una relación que me dijeron algo y no lo puedo tragar, pero no digo nada y me lo aguanto, se va a ir literalmente a la faringe o a las amígdalas. Wow. Porque justamente la faringe tiene esa función de ayudarme a tragar y las amígdalas y algunas glándulas salivales producen este líquido para ayudarme a tragar. Entonces, toda esa tensión que me estoy guardando se va a focalizar ahí. Y cuando finalmente suelto esa tensión, va a haber un proceso inflamatorio a ese nivel. Es un pequeñito ejemplo. Las emociones se terminan manifestando físicamente. Exactamente. Y eso es lo que luego se va a diagnosticar como una faringoamigdalitis. Okay. Por ejemplo. Y puede ser, por ejemplo, te doy uno que es muy preciso, cuando una persona, hombre o mujer, vive una situación en la cual se siente traspasada, invadida, ¿sí? Mis límites no han sido respetados o no he podido poner límites claros. ¿Sí? ¿Has visto qué es lo que hacen los mamíferos para marcar límites? Rugen. Sí, pero la forma más convencional es orinar en las delimitan zonas. su territorio, esto es mío, demarcan su territorio. Tal cual. El marcaje territorial los mamíferos lo hacen a través de la orina. Entonces, nosotros somos mamíferos. Infección de orina. Ahí está. Entonces, cuando una persona vive esta situación donde percibe, piensa, interpreta y siente, todo va junto, que sus límites, su territorio ha sido invadido, entonces la parte del cuerpo donde se va a guardar esta tensión es en la vejiga. ¿Sí? Wow. Porque la vejiga es la que sostiene la orina para decidir aquí voy a colocar la orina o aquí para marcar mi territorio. Es algo puramente biológico, esto es ancestral, son programas. Se les llaman programas de supervivencia biológica. Así se les llama desde las 5 leyes biológicas. Entonces, cuando una persona vivió algo así y lo sostuvo por un tiempo largo, la vejiga está sosteniendo esta tensión. O sea, si tienes infecciones recurrentes de orina, revisa en qué te estás sintiendo que no estás poniendo límites, en qué te estás sintiendo invadido. Sí, tal cual. Y especialmente cuando es recurrente, es que está repitiéndose esta situación. Y cuando resuelvas ese tema a nivel emocional, ¿se va a resolver a nivel físico? Bueno, aquí es donde tenemos que verlo con todo detalle, porque cuando lo resuelves o cuando lo expresas o cuando sueltas esa tensión, es el momento en cuando la vejiga se relaja y ahí empieza el proceso inflamatorio llamado cistitis, infección de urinaria. No en el momento en cuando la persona se siente invadido, sino cuando suelta la tensión. Y esto es muy fácil de entender cuando entendemos la primera y segunda ley biológica, porque sabemos por qué el cuerpo funciona de esta forma. Entonces, cuando una persona, sí es un poquito más frecuente en mujeres, pero es en ambos, en hombres también, cuando la persona empieza con una cistitis, una infección urinaria, justo acaba de soltar la tensión que estaba viviendo de sentirse invadido o de sentir que su territorio es traspasado.
Ese es otro ejemplo muy específico. Está interesantísimo. Dime algo. ¿En niños? ¿Aplica para niños? Esto aplica para adultos, para adolescentes, para niños, para la tercera edad, para bebés, para cualquier edad en el ser humano. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es la percepción y las sensaciones que tiene la persona. No importa tanto la mente, ¿sí? Si yo percibo, de hecho, la mente es muy lenta. La mente no alcanza a llevar el ritmo de las emociones. Las emociones son instantáneas. ¿Sí? Si yo me siento invadido, luego lo siento en mi cuerpo, siento contracción, etc. Mi mente ni siquiera está entendiendo lo que está pasando. Pues percepción es realidad. Exacto, tal cual. Entonces, los niños perciben con más detalle que los adultos. Los niños perciben todo, pero aquí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo impactan nuestras propias emociones a nuestros chiquitos? Porque los niños, antes de poder hablar, antes de cualquier cosa, de poder caminar, perciben y reciben absolutamente todo de nosotros. Aquí es donde está toda esta confusión o todas estas ideas de que no, los niños pues no entienden o no saben qué está pasando. No, los niños y los bebés son muchísimo más perceptivos y sensibles que nosotros. Claro. A tal grado que perciben exacto lo que la mamá está sintiendo, lo que el papá está sintiendo, lo que sus hermanos o el cuidador. Ahora, los niños y los bebés lo perciben, lo sienten en su cuerpo, sienten la sensación de invasión, la sensación de que hay un miedo de supervivencia porque el marido entró en una crisis económica o de que hay una agresión entre ellos. Lo sienten todo, pero aún no han desarrollado una mente para racionalizarlo, entenderlo, comunicarlo, tratar de resolverlo internamente. Entonces, solamente lo están percibiendo y no saben generalmente qué hacer con ello. Instintivamente sí saben, ¿y qué es lo que hacen los niños? Se mueven, gritan, lloran, hacen los llamados berrinches, etcétera, etcétera. Ellos canalizan muy fácilmente todo lo que están sintiendo. Son muy naturales en ese sentido. Por supuesto. Pero si ahí se les restringe esa expresividad, entonces se generan estos bloqueos y ellos mismos sostienen estas emociones, sostienen estas tensiones que acaban somatizándose y dándoles síntomas. Entonces, en pocas palabras, están totalmente en sintonía con papá, mamá o quien sea la persona más cercana, sienten todo eso, generalmente lo pueden expresar hasta más fácil que el papá o que la mamá, pero si se les restringe, lo van a acabar somatizando. Entonces, si tenemos a un chiquito que constantemente, a lo mejor mismos síntomas, está teniendo una infección de garganta, problemas en su garganta, sí, puede ser que esté somatizando algo que está viviendo en casa. Exactamente, puede ser algo que está viviendo en casa. Puede ser algo que su mamá está viviendo, que su mamá se le hace muy difícil de tragar, alguna situación de pareja, de vivienda, de sus papás, de X. Pero ella está teniendo esta emoción sostenida o esta sensación de que no puedo tragar eso. El niño o el bebé está sintiéndolo con su mamá, ¿sí? Entonces está percibiendo lo mismo. Si la mamá lo tiene sostenido, el niño también, ¿sí? O el niño a lo mejor lo está expresando más. Puede ser eso, pero puede ser una situación también particular propia del niño. También puede ser que hay una dinámica en la casa que para el niño es muy difícil, algo con su hermano, algo con el cuidador que hay en la casa, puede ser algo en la escuela. O que va a llegar un hermano bebé y no está pudiendo tragar la situación. Eso es justo lo que yo viví cuando llegó mi hermano. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué te pasó? No me acuerdo racionalmente, porque a esa edad, de hecho, la mente no está tan desarrollada. En los primeros 7 años de vida somos seres más emocionales, casi puramente 100% emocionales. Entonces, por eso muchos dicen, no recuerdo qué pasó a los 3, 4 años, porque las memorias mentales no están tanto ahí, son memorias más energéticas, emocionales, la emoción sensoriales. Sí, el olor Exacto. Sí, ¿no? Entonces digo, mi mamá me contó que justo cuando nació mi hermano yo tuve una mega faringoamigdalitis, literalmente, porque yo me estuve tratando de tragar algo que era muy difícil para mí, no lo comprendía y todo lo que estaba sucediendo ahí, yo no sabía cómo lidiar con todo esto, ¿sí? Y es muy frecuente que sucede esto en los niños cuando nace un segundo o tercer hermano, cambia toda la dinámica. Pero lo esencial ahí es que ha habido una emoción sostenida. Eso es lo más importante, que hace
Y recuerda, la emoción no es nada más una sensación, es un proceso bioquímico físico en el cuerpo. Claro. Entonces, ese proceso bioquímico físico es una tensión real, literal, en un órgano o en un tejido del cuerpo. Te quería preguntar, porque me suena curioso. Todo este proceso bioquímico, eventualmente nos acostumbramos a estos químicos que estamos secretando, ¿no? O sea, a lo mejor mi fórmula bioquímica, según mi personalidad, es una y la tuya es otra. ¿Nos volvemos adictos a esta bioquímica y por lo tanto a ciertas emociones? Mira, nos volvemos adictos, de alguna forma yo diría que hoy en día la población adulta vive adicta especialmente a estas emociones o sensaciones desencadenadas por el miedo, por el enojo principalmente. Okay. No tanto por la tristeza, pero por estos dos sí. Porque son estas dos emociones que están totalmente ligadas a lo que en un gran paraguas le llamamos estrés o ansiedad. Y la sociedad de hoy vive en estrés. Y vive en ansiedad. Y se identifica mucho con esto. De hecho, toma un poco de su identidad. Si ves a la sociedad moderna, una persona, un hombre, una mujer que esté muy estresada y muy ocupada y ha tenido 1000 cosas todo el día, ay, esta es una persona importante y tiene muchas responsabilidades y tiene algo muy significativo en su vida. Entonces, hay un cierto trastorno, yo digo, en la sociedad moderna, de que hay esta identidad con este estado de ansiedad, de estrés que está, si lo vemos un poquito más abajo, es miedo o enojo. ¿Sí? Son las que están debajo. Entonces, sí hay un apego o una adicción a esto en la sociedad en general. Sin embargo, estamos todavía abordándolo de una forma muy general. Cada persona lo tiene muy particular según su vida, su entorno y sus experiencias previas de su vida. ¿Sí? Que es la forma en la que vamos a procesar cada quien las emociones. Sí, una cosa es cómo las vamos a procesar, pero otra es cómo vamos a percibir e interpretar. Okay, por ejemplo, si yo en mi infancia o en mi adolescencia viví, digamos, una situación muy significativa de abuso, ya sea de abuso físico, emocional o sexual o lo que sea, y fue muy fuerte eso en mi vida y predominó por un tiempo y tuvo un efecto importante en mi vida, eso ya va a marcar, digamos, un punto débil, un punto ciego en donde yo muy fácilmente el resto de mi vida voy a percibir un abuso, una agresión hacia mí. Entonces, cualquier situación, aunque externamente no lo sea, yo lo voy a percibir así y me va a detonar miedo, enojo y todas estas reacciones. ¿Tienes que resignificarlo? ¿Tienes que procesarlo? Sí, no es de que tengamos, pero es una opción, sí. Okay. Pero no es solamente resignificarlo, porque esta es la parte mental, resignificarlo. El resignificarlo ya es un resultado del proceso de todo ese acúmulo emocional que viene desde el pasado. Claro. Si yo tengo algunas situaciones en mi adolescencia o en mi infancia, emocionales de este tipo, por ejemplo, que aún yo no he expresado, que se quedaron ahí, que yo no he procesado, que yo no he liberado, que yo no he hecho catarsis o lo que se tenga que hacer, eso va a seguir ahí y yo no lo puedo resignificar a menos que se limpie todo esto. Okay. Entonces es un proceso energético, emocional y mental también. Una vez que ya libero todo esto, entonces hay espacio para que mi mente pueda ver toda la historia y entender, sí, esto fue una agresión, un abuso, lo que sea, estaba sucediendo esto, yo no tenía esa capacidad de poner límites, de protegerme, o de mis cuidadores no me podían proteger, ya expresé todo lo que tenía que expresar, que se quedó bloqueado en ese momento, entonces mi cuerpo libera esa tensión. Posiblemente van a venir algunos síntomas también. Eso te iba a decir, cuando liberas esa tensión, ¿qué sucede? Muchas veces vienen síntomas después. Pero aquí es uno de los puntos, de los elementos dorados de conocer las 5 leyes biológicas. ¿Por qué? Muchas veces cuando estamos en procesos terapéuticos y liberamos estos temas del pasado y hay una liberación emocional y hay llanto o hay catarsis o lo que sea, posteriormente vienen síntomas. A mí me pasa eso. Yo cuando tengo que rendir, o sea que estoy en el proceso de estrés, rindo. Cuando termina, ya cumplí, ahí es cuando me siento enferma. Exacto, me encanta que lo dijiste, me siento enferma. Sí, tienes síntomas, tienes agotamiento, cansancio, puedes tener fiebre, puedes tener inflamación en alguna parte del cuerpo, etc. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha estado sosteniendo, aguantando todo ese estrés, por llamarle en una sola palabra, ¿no? Pero ese estrés, esa tensión sostenida en diferentes partes del cuerpo, tiene su cuota
A nivel físico, literalmente. Sí. ¿Sí? Si te imaginas una parte del cuerpo, un músculo, ¿sí? Que está todo el tiempo contraído, así, ¿no? Digamos, protegiéndome, Claro. ¿no? Está contraído por un día. Ponle nada más un día de estar contraído. Esa contracción no permite que llegue suficiente oxigenación, nutrientes, que se drenen todas las toxinas que hay ahí, etc. Entonces empieza a tener una cuota, se empieza a desgastar o dañar ese tejido. Pero no lo sentimos. ¿Por Claro. qué? Porque tenemos que mantenernos así. Por supuesto. Y mi cuerpo siempre me está ayudando, siempre me está ayudando. Inclusive aunque sostenga una tensión por meses, mi cuerpo me está ayudando siempre, aunque ni siquiera estemos conscientes de ello. Te está ayudando a sostener, pero también cuando enfermamos, nos está ayudando a detectar, ahí tienes que resolver. Pues de alguna forma, ya conociendo las 5 leyes biológicas, cuando nos enfermamos, es decir, cuando ya salen los síntomas, es porque ya soltamos esa tensión. Claro. Se relaja esa parte del cuerpo, empieza a llegar de nuevo, flujo sanguíneo, oxígeno, se empieza a drenar y todo, y ahí es donde empieza a repararse todo y salen los síntomas. Ahí es donde interpretamos que estamos enfermos, vamos al doctor, pero ¿qué pasa? Nos dan un diagnóstico. Y ese diagnóstico es muy truculento. ¿Por qué? Depende ahí de cada uno de nosotros cómo Claro. lo interpretemos. Por Hay supuesto. gente que dice, ay, sí, es esto, muy bien, ya me dio mi medicina, perfecto, ok, ya me voy a curar, se relaja más y todo fluye muy fácil. Pero si la persona percibe este diagnóstico de una forma, llamémosle angustiante, es una situación autoinmune o es algo crónico, eso va a activar de nuevo otra tensión respuesta, que se va a sí. sostener y se genera todo un ciclo vicioso, que eso describe en pocas palabras todos los temas crónico-degenerativos, autoinmunes del mundo que estamos viviendo en el campo de la salud. Entonces deberíamos de tratarlos de forma integral, ¿no? Realmente Sí. para resolverlos. Sí. Ahora, ¿qué significa de forma integral? Forma integral, porque hay también muchas interpretaciones Claro. de lo que es integral. Hay que atender esa realidad psicológica, emocional que está viviendo la persona, atenderlo, ver qué es lo que estuvo sosteniendo, en qué punto está de todo este proceso, qué apoyo puede recibir la persona para liberar todo esto, para comprender un poco más claramente qué es lo que ha estado transitando, porque casi nadie está consciente de esto. Eso te iba a decir, con la rapidez del mundo de hoy, estamos en completa desconexión muchas veces con lo que está pasando en nuestro cuerpo, generalmente a nivel emocional, estamos más conscientes de todo lo físico, ¿no? Pero a nivel emocional estamos como un poco más desconectados por esta rapidez, por este estrés, y me surgen dos preguntas en ese sentido. El primero es, ¿qué papel juega nuestro sueño? Digo, vamos a hablar de sueño. ¿Qué papel juega nuestro sueño y el sueño de nuestros chiquitos en este proceso emocional? Es algo importantísimo y de hecho me gusta que haces esta pregunta en este momento cuando también estamos viendo qué es abordarlo de forma integral. Claro. El sueño es una parte de todo este proceso, porque cuando estamos sosteniendo una situación de este tipo tensional, angustiante por días, semanas o meses, eso va a afectar nuestro sueño. Claro. Inevitablemente. Ahora, ¿y qué pasa si se afecta nuestro sueño? Seamos adultos o niños. Si yo no estoy teniendo la cantidad y calidad de sueño adecuado, ¿qué es lo que pasa en la noche cuando estamos realmente descansando, que deberíamos descansar? Ahí es cuando el cuerpo hace todos los procesos de reparación, de limpieza de todas las partes del cuerpo que han sufrido estas tensiones. Por supuesto. Entonces, si estamos sacrificando este sueño, que la mayoría de las veces es inconsciente, porque Claro. la gente no sabe ni siquiera que no está descansando lo suficiente, no sabe qué es lo que le está causando dificultad para dormir y descansar. Eso tiene una cuota, en el sentido en que si yo no duermo lo suficiente o de la calidad adecuada, mi cuerpo no va a lograr estar al día con toda la reparación, limpieza y recuperación del, llamémosle, el estrés cotidiano. Por supuesto. Entonces, poco a poco eso va a empezar a manifestarse en desequilibrios más intensos emocionales, psicológicos o físicos. Eso te iba a decir, también a nivel emocional, el no 100%. dormir va... 100%. Entonces el sueño es importantísimo cuidarlo, atenderlo y si tenemos un tema y no podemos solucionarlo solos, ir y recibir apoyo para ver cómo podemos tener la calidad y cantidad de sueño. Y a veces
Sí, podemos hacer muchas modificaciones, ¿no? La hora en la que nos acostamos y quitar las pantallas y todos los estímulos y tener un ambiente oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estoy seguro que tú compartes muchísimo. Estoy segura que si nos están viendo han escuchado alguna vez sobre esto en la cuenta. Exacto. Entonces podemos hacer todo esto. Pero cuando hay una situación también, digamos, tensional, emocional, muy evidente, presente, sostenida, eso definitivamente va a tener un efecto en la calidad de sueño. Entonces ahí vale la pena recibir apoyo terapéutico de alguien para atenderlo, para ver cómo puedo descargar o sentirme acompañado en esto, que disminuya esta tensión y por lo tanto pueda yo descansar. Y esto aplica para adultos y para los también niños aplica para niños. 100%. El otro día estaba viendo, que me pareció interesantísimo y te quiero preguntar más del tema, estaba viendo una historia que subiste, que te fuiste de viaje, luego nos pasas el tip del hotel, pero que te fuiste y te quedaste en un hotel divino, que estaba súper, creo que hasta tenía una cascadita cerca, pero que dormiste fatal. Sí. ¿Por qué dormiste fatal? Sí, estuve en un viaje en un lugar tropical, muy bonito. y a propósito quería ir a un lugar, un hotel a gusto, tenía así vista al mar, estaba en la jungla, increíble. Pero cuando llegué, obviamente no lo anunció, en el hotel no lo anuncia, claro. Pero al lado de donde estaba mi habitación había una antena de celulares, estos reproductores de celular, 4G, 5G, no sé qué había. Y una semana no dormí. O sea, estaba rodando en la cama incomodísimo por una semana hasta que me decidí cambiar de hotel. Claro. Porque ese impacto electromagnético es tan fuerte que yo soy sensible, ¿sí? Okay. Pero luego la gente no asocia eso. No hace la asociación, dice, tengo mucho estrés, o yo no duermo bien, o yo me despierto todas las noches, o lo ven como algo que es su forma de ser. Pero no han pensado que es porque a 100 metros o lo que sea hay una de estas antenas, o pasan cables de alta tensión, o tienen el módem junto a la cama. Eso te quería sí. preguntar, ¿qué impacto tienen estas ondas electromagnéticas, no solo en nuestro sueño, también en nuestra salud en general, ¿no? Tienen un impacto enorme en nuestra salud en general, en todos niveles, físico, emocional, mental, en todo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es pura conducción eléctrica. Todas las señales que le da nuestro sistema nervioso central a todos los órganos y todas las funciones del cuerpo son estas señales electromagnéticas, impulsos eléctricos. Y lo que están produciendo todos estos aparatos, por decirlo así, ya sea una antena, claro, o ya sea el módem, o ya sea el celular que esté cerquita en la noche, está produciendo ondas electromagnéticas constantes que tienen un impacto en nuestro cerebro, en nuestro campo electromagnético. Está comprobadísimo esto. Comprobadísimo. Entonces, en la noche, naturalmente, es donde menos deberíamos de tener este tipo de impactos. Influencias, ¿no? Influencia, porque cuando entramos al atardecer, hay un cambio en el sistema nervioso central. Pasamos de una modalidad de que predomina el sistema nervioso simpático, pasamos al sistema nervioso parasimpático. Y cuando estamos en esa modalidad del parasimpático, normalmente todo el sistema se relaja. Sí, el sistema nervioso central se relaja, el cuerpo se relaja, nuestra respiración se vuelve más lenta y profunda, el ritmo cardíaco, la presión baja. Todo esto es parte del sueño. Del sueño. Sí. Pero ahí es cuando estamos más vulnerables también a todos estos impactos. Entonces, si estamos recibiendo un impacto fuerte electromagnético, el sistema nervioso parasimpático no puede funcionar adecuadamente y se activa de nuevo el simpático. Claro. Para protegernos de alguna forma de este impacto. Entonces se altera nuestro sueño, no se pueden hacer los procesos de reparación, de descanso, de desintoxicación, etc. Que se necesitan hacer porque si no, no funcionamos bien. Exacto. Entonces empieza a tener efectos negativos en nuestra salud. ¿Qué podríamos hacer para minimizar estas influencias, por ejemplo, del Wi-Fi? Poner nuestro celular en modo avión. Ni siquiera en modo avión. Apagar el celular. El celular apagado y lejos de la cama. Okay. Definitivamente. Y ni siquiera cargando apagado. Hay ya estudios que se hacen que cuando está apagado el celular, pero está conectado, emite por lo menos a 2 metros de distancia cierta radiación que viene también del cable. Fuera del cuarto el celular, que eso también les va a ayudar para no estar viendo la luz azul de la pantalla antes de dormir, que no es recomendable. Fuera del cuarto, conectado. Apagado. El módem apagado. Eso te iba a decir. El módem apagado 100%. Ahora, cuando vivimos en una ciudad y vivimos en un edificio, cuando hay 40 redes de internet alrededor, es casi imposible decirle a todos los vecinos, oigan, todos apaguen su módem en la noche para que...
La gente no está consciente de esto. Sería maravilloso. Ojalá y este podcast sirva de que se vuelvan más conscientes las personas y apaguen todos sus modems en la Vecinos, noche. apaguen su modem, ¿En por serio? favor, para que podamos dormir. En serio. No nada más para poder dormir, para que tengamos mejor calidad de sueño y una mejor salud para todos. No se necesita en la noche. Oye, y los niños que están constantemente, que cada vez esta adicción a las pantallas es mayor. Uf. De hecho, la mayoría de los países ahorita están volviendo a los libros, están quitando de sus escuelas tanta digitalización y están volviendo los libros a las aulas. Maravilloso, esto es milagroso. Qué bueno que está sucediendo esto, porque sí, porque, ok, les da ciertas destrezas y los actualiza un poco a los niños para todo el mundo como el que vivimos hoy, pero yo siento más perjuicios que beneficios. Okay. Entonces me parece maravilloso eso. Entonces apagar los módems celulares, todo lejos. Si alguien vive realmente muy cerca de una antena de celulares o de cables de alta tensión, ahí sí yo veo que hay de dos. Okay. O mudarse, literalmente, sí. y yo no viviría en uno de estos lugares. Las compañías que ponen estas antenas, para poner unas antenas en un edificio o algo así, les pagan a los que viven ahí. Wow. Sí, porque saben las compañías. O sea, es una compensación por el daño. Es una compensación. No lo dicen así, no lo Claro. exponen así. Obviamente hay contratos y ahí en las letras pequeñitas viene todo, pero pagan por esto. La gente no está consciente de los efectos que tiene para su salud. Entonces yo nunca viviría cerca de una de estas torres o cables de alta tensión, etc. Número 1, mudarse. Número 2, lo mejor, yo he explorado muchísimas metodologías para cómo neutralizar o compensar toda esta caos electromagnético, se le llama. Hay muchos gadgets y cositas que nos colgamos y nos ponemos y todo. Ninguno de ellos me ha funcionado bien, excepto los que son de earthing grounding. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Los que me permiten hacer tierra, con literalmente la tierra. La forma más simple es literalmente quitarme los zapatos y estar parado en el pasto en la tierra. Te quería preguntar esto, pero aguántame un segundo, porque estamos hablando de que el estilo de vida impacta obviamente en nuestra salud, en nuestras emociones, ¿no? Claro. Pero también el ambiente en el que vivimos, que es justamente lo que estamos tocando ahorita, sí. Impacta en nuestros desbalances o nuestro equilibrio. Sí, ¿okay? Totalmente. Nuestra desconexión con la naturaleza, porque finalmente ya la mayoría de nosotros no vivimos en el campo, ¿no? Sí. Tenemos una vida muy movida entre concreto y entre centros comerciales. Sí. Y ¿cómo hacemos, ahora sí, literalmente tierra, o cómo ayudamos a nuestros chiquitos a hacer literalmente tierra o grounding para equilibrarse un poquito? Cuéntanos un poco sobre esta práctica. Mira, aquí sí depende de cada persona, su entorno, su vivienda, qué tiene a su disponibilidad. Cuando alguien tiene ahí donde vive un jardín, eso es lo más simple, ¿no? Ir y quitarse los zapatos y estar en el pasto. O sea, los niños que estén jugando allá afuera. No solamente por hacer tierra, que estén descalzos de entrada. Obviamente van a estar con las manos también, que ese también claro. es un contacto con la tierra. Mientras más contacto tienen con la tierra, neutralizan todo este efecto del caos electromagnético sobre sus ¿Por qué? ¿Qué pasa a nivel físico? Lo que pasa a nivel físico y electromagnético es que así como te describí que todos estos aparatos emiten ondas electromagnéticas que son caóticas, son muy diferentes a nuestra biología, nosotros tenemos nuestro propio campo electromagnético, que es medible con aparatos, ¿sí? Y tiene una cierta armonía, ¿sí? Y al mismo tiempo que nosotros tenemos un campo electromagnético, los árboles tienen, las plantas tienen, los animales tienen su propio campo electromagnético. Y el campo electromagnético más fuerte que existe es el del planeta Tierra. Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando cualquier animal, o en este caso el ser humano, hace contacto físico con la Tierra? El campo electromagnético de la Tierra se fusiona con nuestro cuerpo y se vuelve como un caparazón, como un campo electromagnético de protección ante todo lo que venga de afuera, incluyendo antenas de celulares, el celular, el módem, etc. Nada es tan fuerte como el campo electromagnético de la Tierra. Entonces por eso, una forma muy fácil de entenderlo es, por eso en todos los aparatos en la casa, los contactos tienen un tercer agujerito que es un cable hacia la Tierra. Cuando hay un rayo, una descarga electromagnética, se va hacia la Tierra y lo absorbe la Tierra. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros hacemos ese contacto físico con el pasto, con la tierra, con la arena, con el agua de un río, de un lago, lo que sea que es parte de esta tierra, todo este caos se canaliza directo hacia ahí y no tiene un efecto en nuestro cuerpo.
Pero el problema es que nuestros zapatos tienen materiales aislantes. Desde que el ser humano utiliza zapatos especialmente que tienen materiales aislantes, vivimos desconectados de la Tierra. Por lo tanto, todo esto nos está impactando y afectando 24 horas al día. Eso nos causa desequilibrio energético. Somos seres energéticos a la final. Energético, físico. Es que me encanta hablar de esto porque todo el mundo tiene estos conceptos. Somos energéticos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, Albert Einstein dice, sí, todo es energía. Todo es energía. Yo lo veo de una forma muy física. Okay. Todos estos caos electromagnéticos, estas ondas electromagnéticas energéticas, es algo físico literalmente. Los rayos X, las ondas de celular, las microondas, son fluctuaciones de ondas que pegan a nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Todo, o sea, lo podemos ver desde un punto de vista físico o el energético, electromagnético, pero es lo mismo. Entonces tiene un impacto en nuestro cuerpo físico, literalmente. Entonces, lo más fácil y efectivo es ir y hacer contacto con la Tierra. Ahora, una persona que vive en un edificio, en un entorno, una colonia donde no hay jardines, no hay parques, los parques, mandan los niños al parque todas las tardes. Que estén ahí. Que además es lo que más les gusta. Es lo que más les gusta. Es donde más descargan, es donde van a sacar energía, se van a mover, van a dormir mejor también. Exactamente, 100%. Con 15 minutos de estar haciendo contacto con la Tierra, descargan todo el impacto que han recibido de las 24 horas anteriores. Los japoneses hacen estos baños de bosque, ¿no? Que salen a caminar para bañarse del bosque. Sí, y se han hecho estudios de forest bathing, baños de bosque, donde han monitoreado a personas con diagnósticos de síntomas crónicos y han visto los efectos que tienen al pasar 2 horas al día en el bosque. Y es increíble el efecto de sanación que tienen. Lo que te iba a decir es, si una persona no tiene por alguna razón acceso a contacto directo con la Tierra, hay ciertos gadgets también que puedes comprar. Una compañía se llama Earthing, que es maravillosa. Yo la llevo usando por años porque yo viajo mucho también y a veces estoy en entornos donde no puedo estar parado en el paso. Claro. Y estoy en edificios o en hoteles como esta experiencia que tuve, donde hay mucho impacto electromagnético. Entonces hay estos gadgets como una sábana que tiene unas fibras de plata que son conductoras y tiene una conexión a un cable que se conecta en el agujerito de la tierra de los contactos de la casa. Okay. Y eso lo que hace es que si tú estás acostado o hay pulseritas o hay mats para la computadora, hay varios de estos gadgets, si tú estás haciendo contacto con este fibra de plata de la sábana o de lo que sea y está conectado a la tierra, literalmente estás tú conectado a la tierra. Estás haciendo grounding. Sí, grounding. Entonces, pueden haber 40 redes de módems alrededor, pero tú estás haciendo tierra y la tierra es mucho más fuerte, el campo electromagnético de la tierra, que todo. Que todos los, voy a estar trabajando con mi mano en el... Sí, yo tengo un pad para la... Sí. Y los conectas, pero bueno, tienes que checar si hay tierra de verdad. Claro, y efectivamente hay gente más sensible que otros, pero nos recomendarías, o sea, una recomendación para estar un poquito más en equilibrio sería salir constantemente con nuestros niños al jardín, que es una recomendación muy barata, muy sencilla y que todos podemos hacer en algún momento del día. Lo más simple, lo más natural es eso. Y no solamente por el tema de earthing, de hacer tierra, sino por la exposición al sol. Claro. Y la vitamina D. Y el desarrollo de los ojos, de la visión de los niños, el desarrollo neurológico, el desarrollo neuromuscular, tienen incontables beneficios para el desarrollo intelectual, motriz, físico de un niño para su salud. Entonces, mientras más puede estar un niño afuera, en el jardín, en un parque, moviendo su cuerpo, haciendo conexión con la tierra, expuesto al sol, los beneficios son inmensos. Entonces, es simple, no cuesta, ¿sí? En vez de estarlo comprando suplementos de vitamina D. Por supuesto. Mejor. Eso es lo más fácil que yo Sí, acuérdense que con el sol tenemos vitamina D, ¿no? Sí. Y de hecho, para el sueño, seguramente... La vitamina D es importante. No solamente la vitamina D. Hay estudios que se han hecho que si cuando nos despertamos en la mañana, en la primera media hora de estar despiertos, tenemos contacto visual directo con el cielo, el sol,
Eso activa todo nuestro sistema nervioso Nuestro ritmo, autónomo, el metabolismo, la melatonina, etcétera, etcétera, que nos ayuda a dormir mucho. O sea, en otras palabras, si ustedes se levantan, y sus niños también, es importante, y ven al sol en la primera media hora de haber despertado, por la noche, uno les va a ser mucho más fácil dormir, ¿no? Exacto, Su ritmo circadiano exacto. se va a instaurar, pero también la cantidad de melatonina que van a producir estando Sí. en un cuarto oscuro Sí. va a aumentar. Sí. Y son nada más 5 minutos. Sí. 5 minutos al despertar, salir, y no hay que ver al sol directamente, pero simplemente que la luz del sol entre a través de nuestros ojos. Es De suficiente. acuerdo. Ok, entonces quiero poner por un lado, es que te digo, eres experto en mucho, eres muy experto. Entonces, tenemos por un lado, nuestras emociones obviamente van a influir en nuestro equilibrio. Sí. Ya tenemos el sueño, que es el descanso, va a influir en nuestro equilibrio. Ya tenemos el ambiente en el que vivamos también Claro va a que influir sí. en nuestro descanso y en nuestro equilibrio. Sí. ¿Qué nos está faltando de manera integral para contemplar? O sea, hay muchas otras cosas. Ok. Obviamente está la alimentación, Alimentación. que es un campo enorme. Es un del campo que enorme. hablar, sí. Podríamos hacer otro podcast de Podemos alimentación. hablar solamente de Claro. alimentación para niños, para adolescentes, para adultos, o sea, es un campo enorme, pero la alimentación es un pilar esencial. El movimiento corporal se ha menospreciado, se le ha dado mucha, sí, hoy en día ya se oye mucho de alimentación y de cómo nutrirte súper bien, se está hablando mucho del sueño también, el movimiento ya también está saliendo, pero es importantísimo la cantidad de movimiento energético que necesitamos todos tener en la vida cotidiana. Y los niños necesitan moverse. Los niños son movimiento. ¿Y qué crees? Generalmente en las escuelas suelen restringir, suelen castigar el movimiento. Es que se mueve muchísimo, entonces lo paré en la esquina. Entonces le damos No. el diagnóstico que es déficit de Claro. atención con hiperactividad, lo medicamos y se mantiene quietecito. No porque sea lo que es bueno para el niño, sino porque generalmente el maestro o la maestra no sabe cómo lidiar ¿Cómo con abordar con ese tema? esto. Sí. Y Totalmente esta es de una acuerdo. epidemia realmente lo que está sucediendo con cuántos niños son medicados para mantenerlos quietos. Y eso es lo peor que le pueden hacer a un niño porque el niño no tiene un problema. O sea, el 90% de los casos del niño no tiene un problema de salud. Simplemente tiene mucha energía. Y todos los niños son una bola de energía. Por supuesto. Entonces es el sistema educativo el que no sabe cómo adaptarse a esto. Hay otros sistemas educativos que tú sabes, Waldorf, Montessori y otros, que incluyen mucho más a este movimiento, a esta naturaleza del niño en su aprendizaje y lo utilizan para potencializar su aprendizaje Claro. y su desarrollo intelectual. No es que el sistema Montessori esté de moda, es que hace mucho sentido, ¿no? El libre movimiento hace mucho sentido. Exacto. Sí. De hecho, o sea, vemos, los niños ancestralmente todo el día estaban sueltos jugando. De hecho, los niños aprenden jugando. ¿Sí? Totalmente de Y se acuerdo. ha perdido en todos los sistemas escolares, se ha perdido el juego en el aprendizaje. Cualquier sistema educativo, si pudiera tomar el juego e incluirlo, no importa la materia, no importa lo que se esté aprendiendo, si incluyen el juego, el aprendizaje del niño es exponencial. Por supuesto. Y aquí, solamente quiero tocar tantito, es porque ¿quiénes diseñan los sistemas educativos? Los adultos que ya no saben jugar. Se han olvidado de esto, nos hemos estructurado y vuelto tan serios y tan rígidos y solamente tenemos ciertos objetivos completamente racionales y no sabemos cómo incluir el juego en nuestra vida cotidiana. Pero habla un poco de desconexión con nosotros mismos. Exactamente. Entonces, si queremos, o sea, suena algo que, pues sí, hay que incluir el juego en el sistema educativo. ¿Cómo? Los adultos primero tienen que recuperar su capacidad, su flexibilidad para incluir el juego. Es como lo que llamo yo y muchos llaman el niño interior, ¿no? Realmente es reconectar con esa parte mía que le gusta jugar, que le gusta improvisar, hacer cosas diferentes, nuevas, no fuera de este marco tan rígido. Por supuesto. Y si lo podemos hacer, entonces vamos a poder incorporarlo a estos sistemas educativos. Ahora, te quiero preguntar, si pudieras darnos 3 tips que sean sencillos para estar un poquito más conscientes, ¿no? De cómo ayudar a nuestros chiquitos, porque estoy segura que nos están viendo muchas mamás, ayudar a nuestros chiquitos a tener un mayor equilibrio en cuanto a lo mejor a sus emociones, a su sueño, a su alimentación. ¿Qué 3 tips nos darías? Bueno, uno que ya hablamos mucho de ello, que es estar lo más posible en contacto con la naturaleza. Naturaleza sea un pasto, o aunque no haya pasto, tierra. Ok. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, arena en el mar, todo eso sirve. Tierra, pasto, árboles, lo que sea, animales,
Ponen los niños a jugar con las cabritas, con los perritos, son felices. Son felices. Sí, naturaleza, ¿sí? Está directo en contacto, ese es uno. Y al aire libre también, eso implica el contacto con la naturaleza. Número 2, movimiento, ¿sí? Hoy en día muchos niños tienen una agenda completamente llena, ¿no? Van a la escuela, yo qué sé, de 8 a 2 o 3 o 4, no sé qué horas, y ahí los forzan a estar inmóviles. Y luego en la tarde van a otras clases y están haciendo tarea o están haciendo tarea horas. La cantidad de energía que es reprimida en los niños es imposible que puedan hacer sus tareas intelectuales. Necesitan moverse. Inclusive en la casa, si tienen que hacer tarea, ok, media hora, lo hacen juntos, lo hacen de una forma juguetona, órale, vamos a correr, vamos a ir, ok, ve al baño, sal al jardín, date 5, 10 minutos, regresamos. Claro. Y en las escuelas también lo pudieran hacer, ¿no? Movimiento, pasividad. Entonces, el movimiento o que los niños en las tardes tengan alguna actividad vigorosa física, clase de fútbol o salir al parque a jugar 1 hora con sus amigos, esto ayuda a que se movilice y se procese y se integre y se liberen de tensiones que hay también ahí en la escuela, en la casa, y entonces puedan desarrollarse y tener una integración y un desenvolvimiento cognitivo mucho más efectivo. Entonces, contacto con la naturaleza, movimiento, y sí, definitivamente es importante mencionar la hidratación y la alimentación. Agua sola, ¿sí? Un niño, obviamente tenemos que hacer cálculos con el peso y todo, pero 1 litrito de agua por lo menos al día de agua sola, ¿sí? De agua de buena calidad. Y alimentos, es un tema enorme con los niños y toda la comida chatarra y las fiestas de niños y en la escuela lo que les dan. Es enorme el tema. Pero si en el hogar las bases de la alimentación son lo más naturales posibles, naturales usando el sentido común, no lo que dicen las etiquetas de los empaques. El otro día escuché que si tu abuelita no lo hubiera distinguido como alimento, no te lo comas. Tal cual, tal cual. Y si no puedes leer, no entiendes lo que dicen los ingredientes, no te lo comas. Sí. ¿Sí? Si son palabras que no entiendes, olvídalo. Son conservadores, son aditivos, son saborizantes, son todo tipo de químicos que va a dañar a la microbiota, que va a dañar a la pared del intestino, que va a tener efectos directamente al sistema nervioso central, que los van a alterar mucho a los niños y no van a poder estarse... No saben cuántos casos veo de niños que se les altera el sueño, y no solo eso, también control de esfínteres. Estos colorantes, estos aditivos, impactan directo. Son fuertísimos para los niños. Entonces luego les dan diagnósticos de hiperactividad y los medican más. ¿Por qué? Porque tienen efecto de un químico de la comida y lo tratan de suprimir con otro químico que no hace sentido. Entonces, por eso, lo más natural, frutas, verduras, no importa si son vegetarianos o carnívoros o lo que sea, pero que sea lo más natural, orgánico, si es posible, para eliminar todas estas sustancias químicas. Comida fresca, local. O sea, el niño va a tener mucha más energía, pero va a estar más estable al mismo tiempo. Porque todas las harinas refinadas, productos ultraprocesados, con todos estos químicos, les dan una energía falsa, es una energía con una vibración muy, muy agitada, muy nerviosa. Entonces los niños no se pueden estar quietos. Claro. Solamente por esa energía falsa de estos químicos. En cambio, si los alimentan con alimentos completamente naturales, van a tener suficiente energía, pero van a estar como más aterrizados, energía más conectados, sí, una energía más armónica. Solamente con eso. Entonces, hidratación, alimentación, movimiento y naturaleza. Perfecto. Nirdosh, si queremos saber más de esto, porque es interesantísimo, de verdad es interesantísimo, ¿en dónde podemos aprender más de esto? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te pueden encontrar las mamás? Bueno, me pueden encontrar obviamente en mis redes. Por favor, compártenoslas. En Instagram, Dr. Dr. Nirdosh Cora. Facebook es Dr. Nirdosh Cora Body Medicine. Body Medicine es el instituto que he creado. Tengo mi página internet, bodymedicine.com, pero no es body de cuerpo, es body de conciencia en sánscrito. Se escribe B-O-D-H-I latina, medicine.com. Ahí tengo cursos, tengo recursos gratuitos, tengo una formación entera de varias semanas donde cualquier mamá o papá puede aprender las 5 leyes biológicas que le transforma completamente su abordaje y su actitud a estas situaciones que nos generan ansiedad o tensión en la vida. Cómo abordarlas de una forma diferente para que fluyan mucho mejor en su vida o en la de sus hijos y tengan muchas menos consecuencias en su salud, a nivel físico, mental y emocional. Entonces ahí enseño todo esto, tengo formaciones completas
Tengo también canal de YouTube. Pues por ahí me pueden Nos encontrar. compartes, se las ponemos abajo de este episodio, y también en Instagram les comparto todas las redes de NIRDOS porque es interesantísimo. De verdad, muchísimas gracias. Te voy a invitar a hacer otro porque me encanta todo lo que nos cuentas. Gracias, Ale. Gracias. Me encantó compartir contigo y espero que esto les ayude a algunos. Y gracias. Estoy segura que sí. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima.